Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y si le hiciste clic a este video es porque sabés que voy a hablar del 11 ideal de Sudamérica en la década del 80. La verdad, cuando empecé a pensar este video y se me vinieron un montón de jugadores, pero todos tenían el 10 en la espalda, y ahí donde se me complicó, dije, ¿para qué se me ocurrió hacer esto? Pero bueno, está. Ahora estoy en el barco, hay que remarla y vamos a armar el 11 ideal de Sudamérica. Y para complicarlo un poco más, hablando así con mi hijo, digo, voy a hacer un video de la década del 80, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, ¿por qué no lo haces como hacen en la FIFA? Que haces las plantillas en el juego, ¿no? Del FIFA 21, 22, el 20, el que tengan. Y hacen las plantillas, pero tenés ciertas limitaciones, no podés poner todos jugadores de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Tenés razón, le digo. Vamos a hacer así. Vamos a poner ciertas limitaciones para hacer el 11 ideal y los invito a ustedes también que puedan de alguna forma hacer el 11 ideal de la década del 80 bajo las premisas que les voy a mostrar en este momento, que son obviamente jugadores que hayan jugado entre 1981 y 1990 profesionalmente. No importa si jugaron en Sudamérica o en Europa o nunca pisaron en Sudamérica más allá de para jugar su selección. No importa, jugadores sudamericanos que hayan jugado en esa época de 7 países diferentes. Tampoco importa si ganaron la Libertadores, si la ganaron la Copa América, si ganaron el Mundial. No importa el palmarés. Tiene que ser 7 jugadores que a ustedes les parezca que vale la pena que estén en el 11 ideal de la década del 80. Y como máximo 2 jugadores por país. ¿Por qué? Y bueno, y sí, porque si no ponemos, como me decía mi hijo, y son todos brasileños, argentinos, algún uruguayo, papá, no seas malo. Entonces, la verdad, tiene razón, le voy a hacer caso. Él me está preparando las imágenes, esto ya no está trabajando, él me está ayudando a preparar las imágenes para los de la década del 90, incluso sugiriendo algún jugador. Por cierto, creo que lo está haciendo mejor que yo, pero bueno, no importa, mientras a mí el pelo se me desordena un poco. Él me va a ayudar para el de los 90, yo hice el de los 80, espero que me acompañen con sus comentarios, de paso si quieren se suscriben al canal, le dan me gusta al video y todo ese tipo de cosas. Ya saben la premisa, jugadores de la década del 80, 7 nacionales diferentes, 2 por país, nada más. Y voy a empezar a desarrollar un poquito esto hablando de los que me quedaron afuera, porque obviamente algunos de todos estos quedaron afuera y bueno, y de alguna forma tengo que destacarlos porque si no, bueno, medio que no tiene gracia el juego. Y quiero hablar de los que quedaron afuera primero. Y ellos son, voy a hacer la transición en este momento. Y ellos son, por ejemplo, de Bolivia, Erwin Platini Sánchez y Milton Belgar. Platini Sánchez era un abonado de la selección de Bolivia, estaba siempre, aparte después jugó el Mundial del 94. De esos tipos destacados, talentosos, número 10. Milton Melgar, uno de la mitad de la cancha, batallador, jugó en Boca, jugó en River, una vasta trayectoria, también jugó el Mundial del 94 con la selección de Bolivia. En el caso de Chile, por ejemplo, el Cóndor Rojas, ese gran arquero del fútbol chileno, que bueno, tiene la manchita en su carrera aquella del partido Maracaná, la bengala, todo aquel lío, que bueno, terminó complicando a Chile para las eliminatorias rumbo a Brasil 94, creo que fue por ese motivo que la FIFA dijo, se hicieron lo listo, para afuera del Mundial que viene. Jorge Aravena, un volante que le pegaba con un misil a la pelota de unos tiros libres impresionantes de Aravena. Hay uno que le hizo Uruguay en la eliminatoria rumbo a México 86 de un ángulo totalmente sesgado. Se la tiró por arriba a Rodolfo Rodríguez, un golazo. Vean si tienen la posibilidad de ver tiro libre de Aravena. Era una garantía el hombre. Patricio Sáñez, otro de los destacados del fútbol chileno. Carlos el Pibe Valderrama, Willington Ortiz por el lado de Colombia, Alex Aguinaga que daba sus primeros pasos en la década del 80 en la selección de Ecuador. Creo que Valderrama, Willington Ortiz, son jugadores que podríamos poner en el equipo ideal de la década del 90, por ejemplo, por decir alguno. Que de Venezuela, Stalin Rivas, aparte de con ese nombre, la verdad un jugador que se llama Stalin, ya a mí me llama la atención, por lo menos Stalin Rivas era de esos zagueros en épocas de vacas muy flacas en Venezuela, donde elegir a Venezuela para ser goleado en la primera fecha de cualquier torneo continental era la bolilla fría de todos los campeonatos para todos los locales. Siempre debutaban con Venezuela, eso ahora no pasa. Bueno, Stalin Rivas era de esos de los que sacaba la cara por la vino tinto y la verdad le hacía la vida complicada a los rivales cada vez que tenía la oportunidad. Fuera de la lista también me quedaron paraguayos como el Gato, Roberto Fernández, arquero de la selección paraguaya en México 1986. Romerito, el volante paraguayo que realmente fue de los destacados de esa época, uno de los más grandes de todos los tiempos de fútbol paraguayo, jugó en Barcelona, jugó mucho tiempo en España, realmente Romerito, otro de los destacados. En Perú, Julio César Uribe y Juan Carlos Oblitas.
también destacados, en este caso de Perú, de Uruguay, de esa lista que les estoy mostrando ahí, puedo nombrar 4 veces más por lo menos, pero bueno, le voy a limitar a Rodolfo Rodríguez, campeón sudamericano con Uruguay en 1983, campeón del mundialito del 80, pero terminó en el 81, así que entra también destacado en el 80, fue campeón con Nacional de América del Mundo en el 80, el Tano, Hugo de León, campeón también con Nacional en el 80 y en 1983 con Gremio, el Tano Gutiérrez, campeón de América del Mundo con Peñarol y con River en el 82 y 86 respectivamente. Darío Pereira, jugador destacadísimo en San Pablo, en Brasil. Antonio Elzamendi, también campeón de América del Mundo con River. Reitero, no es el palmarés, pero en aquella época los equipos uruguayos y los jugadores uruguayos participaron mucho en las conquistas continentales, por lo menos de la Copa del Mundo participaron en todo en aquella década del 80. Rubén Paz, el Nando Morena, el Potrillo, campeón también con Peñarol en el 82. Puedo nombrarles a Mario Saralegui, puedo nombrarle al Patito Aguilera, un montón de jugadores, Rubén Sosa, yo qué sé, una infinidad de jugadores que aparecieron en la década del 80 y que hicieron del fútbol uruguayo también, creo que una de sus décadas más importantes a nivel de triunfos y de cantidad de futbolistas que aparecieron por todo. Ahora, bueno, el Polilla da Silva, que fue Pichichi de la Liga Española. Realmente impresionante lo de nuestro país en esa década. Por el lado de Argentina y de Brasil, que son los dos que me faltan, esta lista es cortísima, pero simplemente para destacar al Pato Filiol en Argentina, para mí, mejor arquero que voy a poner ahora como destacado en la década del 80, pero bueno, tengo limitantes. Y bueno, y el Pato quedó afuera, creo que es de los mejores arqueros, aparte del Pato Filiol, jugó en toda la década del 80, fue campeón con Racing, creo que fue la Supercopa del 89-91, no me acuerdo, pero también llegó a estar también destacado, además de ser campeón del mundo en el 78, lo mismo que Pasarela y Mario Kempes. Jugaron estos tres en la década del 80. Claudio Marangoni, un excelente volante central, de esos jugadores de mucha técnica, un rubio, alto, grandote, espigado, que la movía muy bien en aquel Independiente del 84, campeón de la Libertadores. Ricardo Bocchini, otro 10 talentoso argentino, ídolo Independiente. Jorge Burruchaga, Claudio Canilla, les puedo nombrar un montón más, pero los voy a resumir en estos. En la década del 80 como Moser, Branco, Zico, Falcao, Alemão, Careca, Romario. De la década del 80, muchos de estos pueden estar también en la década del 90 destacados en el 11 ideal de esta lista que les estoy haciendo, el 11 de Sudamérica de la década del 80. Vamos entonces al 11 ideal, que empieza con el arco René Higuita. Y acá, otra vez, no es que sea ni el mejor ni el peor, ni esto es lo que a mí me parece. Y otra vez, también tengo las limitantes de los países, tengo que ir. Y me parece que Higuita representa como un cambio en la posición, la consolidación de un cambio en la posición del arquero. Ya otros arqueros que tenían características distintas al arquero clásico, creo que el Loco Gatti representaba mucho de lo que Higuita lo fue a continuación en Argentina, Higuita en Colombia. Pero esos arqueros que arriesgaba mucho y que entendió, me parece en el caso de Higuita, que el fútbol, además de un juego, es un espectáculo. Y René Higuita daba espectáculo. Yo soy de los que considera que Higuita, siempre en el equipo enfrente al que juego yo, en este caso lo puse en el mío, bueno, me estoy contradiciendo rápidamente, pero me parece que era de esos jugadores que entendió rápido el negocio del fútbol como espectáculo y se adueñó de un estilo muy particular que, bueno, que tomaba riesgos. En el caso del Mundial del 90 dejó a Colombia fuera del Campeonato del Mundo en aquel robo de Roger Milla contra él en la mitad de la cancha y se fue de expreso al gol con el arco libre. Pero que también te ofrecía cosas como el escorpión en Wembley, en un amistoso, ¿no? Pero bueno, lo hizo en el templo del fútbol y bueno, y es de esas jugadas recordadas por el resto de la historia de este precioso deporte. Vamos con los zagueros centrales. El primero es chileno y estuve tentado a poner a Elías Ricardo Figueroa. La verdad, pudo haber sido, ¿por qué no? Jugó en la década del 80 también, pero vamos a nombrar a otro, porque si no parece que siempre nombramos los mismos. Y voy a destacar a Mario Soto. Mario Soto, un jugador que se inició en la década del 60 como profesional en el equipo de Magallanes y que tuvo 11-12 temporadas en Cobreloa, siendo el capitán de las dos finales de la Libertadores que jugaron en el 81 contra Flamengo y en el 82 contra Peñarol. En ambos casos, lamentablemente para Mario Soto, perdieron esas finales, pero de esos zagueros típicos, zagueros chilenos que no llegan al 1,80 m, pero que son rápidos y que siempre se destacaron por su personalidad, Mario Soto entonces tiene este espacio dentro del 11 ideal del fútbol
sudamericano de esta década del 80. El 6, como le dicen en Argentina, o el 3, como le decimos a Uruguay, en Uruguay al zaguero izquierdo, no puede ser otro que el 6 de la selección argentina, el cabezón Oscar Ruggeri. Este señor, este sí que tiene palmarés. No me entran todas las copas que tienen ahí en la tarjeta que les puse. Te recuerdo, mi hijo está haciendo las tarjetas para la década del 90, le están quedando preciosas. Pero a este señor no le entran las copas, porque aparte de la Copa del Mundo del 86, fue vicecampeón en el 90. Tiene 2 Copas América, tiene la Libertadores, la Intercontinental, ambas ganadas con River Argentino. Ganó la Copa Rey Fad, que era como la Copa Confederaciones de ahora. Jugó en Real Madrid, empezó en Boca, jugó en River. San Lorenzo, Lanús, Vélez, jugó en Estudiantes de La Plata también. Empezó en el 80, se retiró en el 97. Ese señor que ustedes lo ven hacer chistes antes en Fox Sports, ahora en ESPN, ese caballero se aburrió de dar vueltas olímpicas y de ganar todo. Y obviamente es uno de los destacados de esta década de 1980. Vamos al lateral derecho y ahora me voy a Uruguay. Y para mí uno de los mejores laterales derechos que tuvo Uruguay en todos los tiempos, Víctor Hugo Diogo. Este caballero que era número 8, un día un técnico se le dijo, vos al 4, que vas a jugar bien. Y la verdad que la rompió Víctor Hugo Diogo en Uruguay, campeón de América en 1983, campeón en 1982 de América del Mundo con Peñarol. No le fue muy bien en el Mundial de México 86 como a toda la selección uruguaya, pero bueno, Víctor Hugo Diogo es el lateral derecho de este 11 ideal. El 6, el lateral izquierdo tiene que ser brasileño y por eso elegí a Junior, Leo Junior, o Junior en realidad así se lo conoce. Este jugador que jugaba de 5, de 6, de lo que vos quisieras por la banda izquierda, le hacía toda. Jugó con la selección de Brasil en el Mundial del 82, campeón de América y del mundo con Flamengo en 1981. Justamente se la ganó a ahora su compañero de defensa, Mario Soto, en el tercer partido en el Estadio Centenario. Y de esa forma conformamos la línea final de este equipo de la década del 80, que como ven, así como quien no quiere la cosa, tenemos un colombiano, una nacionalidad, un chileno, un uruguayo, un argentino y un brasileño. Ya tenemos 5, nos quedan 2, se van a empezar a repetir algunas, recuerden mínimo 7, 2 máximo por país, si no, no vale. Así que bueno, vamos a seguir con esta lista. Vamos a pasar al volante central, que es el colombiano Leonel Álvarez. Este caballero, el peludo bigotón de la mitad de la cancha, que arrancó a principios de los 80 en Independiente de Medellín, fue campeón de la Libertadores con Nacional de Medellín en 1989 y conformó un mediocampo espectacular que se extendió en la primera parte de la década del 90 junto con Valderrama, jugaba Freddy Rincón, el Tren Valencia, un montón de gente que jugaba ahí que la tocaba, era un infierno. El Tino Asprilla se sumó más adelante. Pero Leonel Álvarez era como el fiel de la balanza, el equilibrio, el que ponía cara de malo y que si tenía que pegar alguna patada, él era el primero en darlas. Leonel Álvarez, un 5 que aparte no solamente era raspa, sino era muy técnico y que jugó hasta el 2004 más o menos, donde se terminó retirando del fútbol en su querida Colombia. El 8 de este equipo, y acá donde viene el entrevero, la verdad, casi todos talentosos, juegan de 10, juegan de media punta ahí, alguno de ese delantero, qué sé yo. Era brasileño, no tiene un palmarés espectacular, porque no ganó ni la Libertadores, ni la Copa América, ni la Copa del Mundo, nada, pero Sócrates es de esos jugadores destacados a nivel mundial por Brasil. Un jugador exquisito, un jugador de mucha técnica, un jugador de categoría, y no solamente dentro de la cancha, sino afuera, con un pensamiento bastante particular, destacado por sobre la media del futbolista, con una conciencia del mundo donde vive mucho más allá del mundo del fútbol. Aparte, Sócrates era médico y la verdad que era de esos tipos que se destacaba tanto dentro como fuera de la cancha de manera positiva. Sócrates realmente un talentoso del fútbol que, como todos los talentosos de esa época de Brasil, ninguno ganó la Copa del Mundo, ganó una Copa América. Bueno, en realidad ya en la década del 80 al final sí, porque Brasil fue campeón en el 89, pero a ninguno de esos lo voy a tener acá en el destacado. Como les decía, Romario fue campeón de América, fue Bebeto, fue Branco, fueron todos esos, pero ninguno de estos fenómenos del principio de la década del 80, que creo que a nivel técnico eran muy superiores a los que aparecieron después y que ganaron competiciones, y ahí está en esa discusión, mejor porque ganó, porque no ganó.
y a veces es medio injusto poner en la balanza el palmarés de un jugador para decir que merece estar destacado o no en algún lugar. Ustedes me dirán si Sócrates merece estar en este 11 ideal. Ustedes en los comentarios pueden poner el suyo. Recuerden simplemente seguir la premisa de este video. El siguiente, creo que este no tiene discusión alguna. El que diga que estoy equivocado por poner a Diego Armando Maradona en el 11 ideal de la década del 80, la verdad está totalmente desubicado. Diego Armando Maradona no precisa presentación, no precisa explicar ni qué ganó, ni qué no ganó, ni dónde jugó, pero este caballero, lo que yo vi en la cancha fue el mejor de todos. En México 86 salió campeón del mundo, segundo en Italia 90. Hizo de Napoli un equipo de esos modestos, lo hizo resurgir, aparte de ganar la Eurocopa, la Copa UEFA, perdón, la Eurocopa, la Copa UEFA, 2 veces el Scudetto, es ídolo, es Dios en Napoli. Imagínense, en Argentina es el ídolo máximo de todos los tiempos, pero en Napoli es tanto más que incluso que en Argentina, porque lo tienen allá arriba a Maradona. El mejor de todos los tiempos de los que vi. O sea, del 80 para acá, para mí el mejor. Después para atrás, la verdad, no vi los demás. Imposible comparar. Y soy de los que cree que las comparaciones son odiosas. Y en su época, sin lugar a dudas, Maradona fue el mejor de todos. Y obviamente, de los que yo vi, ahí sí, siendo injusto comparando, el mejor que vi dentro de una cancha de fútbol. No tuve la posibilidad de verlo en vivo en una cancha, así por la tele, como la gran mayoría de todos nosotros. Pero la verdad, un espectáculo lo que jugaba Maradona, que empezó a jugar en el 76 en Argentinos Juniors y se retiró en el 97 en aquel partido recordado con todos sus amigos estrellas en la Bombonera. El siguiente, creo que Maradona no tiene discusión, ¿no? Maradona está dentro del club de los que no ganaron la Copa América. ¿Alguien va a discutir a Maradona porque no ganó una Copa América? Por favor. Indiscutible este puesto. Demasiado decir. Podría haber dicho Maradona y 10 más. Era el primero que tendría que haber puesto, porque para mí es representativo de esta década del 80 e incluso mucho más que la década del 90. El siguiente, otro ídolo uruguayo, pero ídolo en Argentina, porque el Uruguay es un jugador de esos respetados y qué sé yo, y creo que con el tiempo ha cobrado quizás un poco más valor, pero Enzo Francescoli, creo que quizás por no haber sido jugador de un equipo grande en Uruguay, no tiene como esa idolatría que tienen otros que con mucho menos se han ganado el cariño de la gente. Francescoli, que tiene 3 Copa América, 83, 87 y 95, fue capitán en 2 de ellas y en la última, perdón, creo que en el 87 el Choco Perdomo el capitán, pero no importa. Enzo Francescoli, sin lugar a dudas, es el jugador representativo de Uruguay de la década del 80. Es ídolo, uno de los ídolos máximos de River Plate en Argentina, y creo que es más ídolo en Argentina que en Uruguay, pero bueno, son de esas cosas que nos pasan. Después Francescoli también tomó algunas decisiones empresariales, qué sé yo, que en Uruguay capaz que no. Y bueno, por eso, cosa que nos pasan a los uruguayos. Tenemos un tipo como Francescoli, de esos como paredor de atrás, pero como no jugó en Peñarol en Nacional, y bueno, sí, tuvo algunas copas, pero no para tanto. Y en los mundiales no le fue bien. Entonces, marchaste. Francescoli, para mí, de los mejores jugadores que he visto jugar también de Uruguay, ya sea jugando por la selección uruguaya o, por ejemplo, por River, campeón de América en el 96 de la Copa Libertadores. El Enzo no podía quedar afuera de este repaso de la década de 1980. Ya terminando, me están faltando 2 nacionalidades. Recuerden, tengo 2 colombianos, 2 argentinos, 2 brasileños, 2 uruguayos, un chileno. Me quedan 2 y el siguiente es peruano. Y es Teófilo Cubillas. Ustedes me podrán decir, Teófilo Cubillas es más del 70, Pablo. Sí, tenés razón. Pero la verdad no lo quería dejar afuera. No voy a hacer un ranking de un 11 ideal de los jugadores de los 70, y no quería dejar afuera a Teófilo Cubillas, un jugador que se terminó retirando en el 89, así que cumple con la premisa. Empezó a jugar en el 66 profesionalmente y se retiró en el 89. Fue campeón de América con Perú en el 75, jugó el Mundial de 1970, hizo 5 goles en el Mundial del 78, no es para cualquiera. Y además jugó el Mundial de España 82, todos los partidos de la selección peruana. El ídolo máximo del fútbol peruano, Teófilo Cubillas, como jugó en los 80. Y cumple con la premisa. Y aparte, necesito poner de todas las nacionalidades, y este sí que es representativo del fútbol de aquella época. Teófilo Cubillas no tiene discusión en este 11 ideal. Y para terminar,
voy a poner a alguien que no jugó en la selección de su país, de Sudamérica. De hecho, jugó en la selección española, en una sub-21. Hizo buena parte de su carrera en España y cuando volvió a finales de los 80 a su país, ayudó a su equipo, Olimpia de Asunción, a salir campeón de América en 1990. Raúl Vicente Amarilla, de esos goleadores empedernidos, y cuando uno habla de goleadores paraguayos, está Roberto Cabañas, que era también de esos goleadores de la década del 80, que pudo haber estado en esta lista, de hecho lo puse en algún momento, lo anoté, pero Raúl Vicente Amarilla, campeón con Olimpia, campeón de América, campeón de la Supercopa en 1990, entra sobre la hora, como un gol en la hora, entra en la década del 80 y Raúl Vicente Amarilla tiene lugar en este 11 ideal que les acabo de presentar. Y que bueno, simplemente para repasar: Higuita, Diogo, Soto, Ruggeri, Junior, Leonel Álvarez, Sócrates, Maradona, Francesco Licubillas y Raúl Vicente Amarilla son los 11 del equipo ideal de la década de 1980. Bajo la premisa que les había dicho, los invito a ustedes a hacer este juego, a ver qué les sale, qué jugadores recuerdan, qué jugadores distintos puede poner. Quizás en la delantera se les arme un lío bárbaro, pero cuando van al fondo también y empiezan a enrocar jugadores, nacionalidades y qué sé yo, súmense a la propuesta, me lo dejan en los comentarios. Les recuerdo que el libro Obdulio son los padres sigue a la venta a la gente que está en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en Costa Rica. Por tiendamia.com lo buscan y el costo de envío es más de la mitad, es menos de la mitad, perdón, es mucho más barato, lo pueden recibir sin ningún problema. Para los que están fuera de esos países, amazon.com. Si están en otros países que no sea Estados Unidos, por ejemplo, busquen, yo les digo, está en España, amazon.es, y ahí lo pueden encontrar, se lo imprimen en España y se lo mandan para su casa. Por ejemplo, en Australia, en donde sea que haya un Amazon. Algo de ese país, también se lo imprimen en su país y se lo mandan con un envío. Si tienen Amazon Prime, creo que el envío es gratuito. Así que ninguna excusa para conseguir Obdulio son los padres, traspasando las barreras de Maracaná. No tengo mucho más para decir. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo video. Empieza la temporada, Libertadores, que juega Peñarol, Campeonato Uruguayo, a ver si hablo de Brasileirao y mucho más. Hasta la vuelta, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.